Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, hermano. Pues es un gusto verles nuevamente. Hermano, me presento. Mi nombre es hermano Johan. Soy el encargado de Casa de Oración Apaxingán. Y el día de hoy tengo este privilegio, hermanos, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar, hermano. Mira, esta enseñanza se titula La vida práctica del que anda en el Espíritu. Así se titula, la vida práctica del que anda en el Espíritu. Y bueno, hermanos, antes de dar esta enseñanza, vamos a ponerla en las manos de Dios. Así que te voy a invitar, hermano, a que juntos oremos para que el Señor haga esa obra sobrenatural en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque la palabra es de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad y por este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Nada somos sin ti, Señor. El día de hoy estamos, mis hermanos y yo, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Solamente tú puedes hablar de una manera sobrenatural. Danos un oído receptivo para escuchar tu palabra, bendito Dios, pero para que tenga una utilidad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Nuestras vidas dan reflejos, Señor, de cuánto te necesitamos. Porque tú eres Dios y porque tú todo lo puedes, Señor. Ponemos esta enseñanza en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén. Así que la vida práctica, hermano, del que anda en el Espíritu. Mira, hermano, esta es una serie que estuvimos dando en Casa de Oración Apaxingán. Y bueno, pues terminamos hasta el capítulo 5, ¿no? Pero pues el día de hoy vamos a continuar con este capítulo 6 de Gálatas 6. Mira, y antes quiero leerte la última parte donde nos quedamos. Gálatas 5:25, por favor. Gálatas 5:25. Aquí concluye el apóstol una parte muy importante. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira, hermano, las iglesias de la región de Galacia habían sido contaminadas, hermanos, por las doctrinas de los judíos. Ellos les hablaban acerca de la circuncisión y les hablaban acerca de la obediencia que tenían que guardar en el aspecto de la ley religiosa y la ley civil, hermanos. Y ellos les decían, por así decirlo, ¿no? Si tú no te circuncidas y obedeces la ley, aunque hayas creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tú no eres verdaderamente salvo o justificado. Eso no lo dice de forma literal, hermanos, la carta a los Gálatas, pero está implícito. Y estas falsas enseñanzas, hermano, crearon muchos problemas dentro de las congregaciones. En ellos eran evidentes las divisiones y también había un sentido de superioridad en aquellos que habían adoptado la falsa doctrina del mérito humano en la redención. Había opositores, hermano, al sano evangelio, al evangelio de la gracia. Los opositores del evangelio de la gracia, hermanos, trataban de descalificar a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino el evangelio que estaba él predicando, el evangelio que les había predicado a las regiones de Galacia. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, tiene que escribirles a esas iglesias de la región de Galacia, hermanos. Les escribe esta carta para aclarar esta situación. Y quiero decirte, hermano, que es muy probable que estas personas, estos rivales del apóstol Pablo y del evangelio, hayan tratado de descalificar su llamamiento y la autenticidad de su evangelio. Es por esta razón, hermano, que él menciona en la carta que su llamamiento fue sobrenatural. Tú recuerdas que él empieza a citar en la carta, más bien no en la carta, en el libro a los Hechos, hermano, el llamamiento sobrenatural que él tuvo, ¿no? Cuando iba a la región de Damasco, cómo Dios le llamó. Y entonces él les dice, mira, este llamamiento que yo recibí de parte de Dios tiene un origen sobrenatural. Iba yo en una comisión, pero el Señor me habló. Y no solamente eso, querían descalificar su llamamiento, hermano, sino el evangelio que estaba él anunciando. Pero él también les dice en esta carta, ¿saben qué? El Señor me hizo tener una comprensión sobrenatural del evangelio, porque yo recibí a Dios, lo recibí como mi Señor y como mi Salvador, y entonces de ahí me aparté a la región del desierto en Arabia y el Señor me hizo entender el evangelio de la gracia. Obviamente, hermano, entendemos que esto fue dirigido directamente
por Dios. Y antes, hermano, Pablo aquí está presentando obviamente estos argumentos, ¿no? Pero antes de él de conocer a los apóstoles, hermano, él inicia su labor evangelística, ¿no? Él empieza a hacer esa labor evangelística antes de conocer de forma personal a los discípulos de Jesucristo. Y hasta que el problema, hermanos, de la desacreditación a su evangelio que él predicaba se hizo más grande, él es cuando se presenta directamente con los apóstoles para exponer el evangelio que él estaba predicando. No porque tuviera duda del evangelio, no, él lo tiene que exponer para que los apóstoles pudieran escuchar lo que él estaba predicando acerca del evangelio. Pero él dice, ¿saben qué? Ninguna cosa me corrigieron, por así decirlo, ¿no? No me dijeron que estuviera haciendo las cosas mal. Y entonces esto Pablo lo utiliza como una evidencia para darle veracidad y sustento a este evangelio que estaba compartiendo y que ya había compartido en las regiones de Galacia. Quiero decirte, hermano, como un paréntesis, que esto es un ejemplo que dentro de las congregaciones hay personas, hermano, que van a querer destruir y que van a querer dividir. Que de hecho les importan más otras cosas que el verdadero evangelio de amor. En el caso de los judíos, hermano, ellos tenían un interés por su nación, tenían un interés por su religión, tenían un interés por su templo y tenían un interés por sí mismos. De hecho, muchos de ellos querían mezclar el evangelio de la gracia con el judaísmo para huir de la persecución. Pero mira, esta actitud no es nada rara de lo que puede llegar a suceder dentro de una congregación actualmente. Entonces Pablo enseña, ¿sabes qué, hermano? No crean en eso, no crean a ese falso evangelio. El evangelio que les están predicando estas personas judaizantes es una falsificación. Y por la misma razón, hermano, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, empieza a derribar estas falsas enseñanzas con argumentos que son poderosos. Obviamente lo que estoy mencionando, hermano, es el contexto para entrar en tema en este capítulo 6. Y además, Pablo, hermano, de este argumento que acabo de mencionar anteriormente, presenta un argumento demoledor contra ese falso evangelio. Y mira, hermano, ¿qué es lo que él les dice? La promesa del Espíritu Santo se recibe por fe. Dios había prometido bendición de su Espíritu por medio de los profetas. Es lo que Dios había dicho a través de los profetas, que un día vendría el Espíritu Santo al interior de las personas. Y su presencia en el corazón del creyente, a través de la fe en Jesucristo, es lo que él dice, demostraba que el verdadero evangelio era el de la gracia y no el que se basaba en el mérito humano. Es lo que les está diciendo, hermanos. ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? Les pregunta. ¿Por la obediencia a la ley o por la fe? Y era muy claro, hermano, que habían recibido esta promesa del Espíritu Santo a través de la fe. De tal manera que las enseñanzas, hermano, y los prodigios que entre ellos mismos se observaban, autentificaban que ellos eran verdaderos hijos de Dios. Porque esas obras, hermano, eran hechas en el poder del Espíritu Santo. Así que eso les daba un claro entendimiento de que habían recibido al Espíritu de Dios por la fe y no por las obras. Pero hermano, ya había un problema dentro de estas iglesias, porque Pablo escribe no a una iglesia de forma específica, escribe a una región, las iglesias que habitaban en la región de Galacia. Estas iglesias, hermano, ya habían estado, o se habían corrompido por causa de estas falsas enseñanzas. Habían perdido su pureza por causa de estas enseñanzas religiosas. Había higos, hermano, buenos, como dice la palabra de Dios, pero también había higos malos dentro de la congregación. Cristianos auténticos, así como falsos cristianos dentro de la congregación. Por lo tanto, hermano, Pablo tiene que enseñar cómo debe de lucir un verdadero cristiano. Tiene que hacer un paréntesis y decirle a los hermanos, deténganse, porque estas enseñanzas religiosas que tienen nada más que ver con las cuestiones superficiales, no con lo que a Dios le agrada, están contaminando a la iglesia. Y sabes, quiero decirte cómo luce un verdadero cristiano. Y es cuando él empieza a hablar en Gálatas 5, hermanos, estas
características del fruto del Espíritu Santo que todos conocemos. El carácter por el que debe ser reconocido el Hijo de Dios es a través del fruto del Espíritu, les dice. A través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Pero dice, contrario al fruto del Espíritu, también están las obras de la carne, y estas se manifiestan, les dice, en forma de hábito en los que no son genuinos creyentes. Y el pastor siempre nos dice, el pastor Javier, ¿no? Un hábito es aquello que se practica de forma constante. Si tú te lavas los dientes una vez al mes, no es un hábito. Pero si te lavas 2 veces o 3 veces al día los dientes, es un hábito. Así que estas obras de la carne se pueden manifestar en forma de hábito en los que no son creyentes genuinos. Y habla él de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia. Habla de idolatrías, de hechicerías, de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de herejías, de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sabes? Estas personas necesitaban a Jesucristo para ser redimidas. Pero quiero decirte también, hermano, que estas obras de la carne se pueden manifestar en los cristianos, en aquellos que descuidan su vida espiritual. Pero sabes, a diferencia de los otros, ellos pueden ser restaurados a través del arrepentimiento y del perdón paternal que Dios otorga. Y es entonces, hermano, cuando Pablo concluye el pasaje que leímos al inicio. Si tienes al Espíritu Santo, vas a ser libre del poder del pecado en tu vida. Pero también nos exhorta a dejarse gobernar por el Espíritu de Dios para que su cristianismo práctico pueda lucir, hermano, como lo vamos a leer de la siguiente manera. Vamos a Gálatas 6, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice al final esta advertencia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Está hablando, hermanos, de la vida práctica del que anda en el Espíritu. Si hemos sido vivificados por el Espíritu, Él dice entonces, dejémonos gobernar por el Espíritu. Pero, ¿cómo luce la vida de una persona cristiana que se está dejando gobernar por el Espíritu Santo? Aquí empieza a darnos unas características. Y entonces, hermanos, entendemos cuán necesario es el fruto del Espíritu para nuestro diario vivir. Y tenemos obviamente como modelo de perfección en cada una de estas características de este fruto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, el apóstol exhorta a andar en el Espíritu. Mira cuán necesario es. Lo primero que dice es necesario para la restauración. Vamos al versículo 1 nuevamente. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea
que tú también seas tentado. El apóstol, hermano, presenta un caso hipotético de un hermano que ha sido atrapado. De hecho, esa palabra en el original, atrapado, significa, hermano, a alguien que ha sido perseguido y que ha sido alcanzado, hermano. Alguien que ha sido atrapado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano, si alguno de tus hermanos ha sido alcanzado y atrapado por el pecado, se le debe de ayudar en su proceso de restauración. Pero la tarea de restauración, hermano, recae sobre los espirituales, aquellos que son gobernados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede, hermanos, entonces recaer esta misión, este ministerio? No puede recaer esta restauración en personas legalistas y religiosas, hermano, porque van a dañar, porque van a lastimar y van a empeorar las cosas. Principalmente, hermano, porque no van a tener misericordia con aquellas personas que han caído. Piensa en aquella persona, hermano, cristiana que ha caído. De hecho, puede ser un familiar, un ser querido, o puede ser un hermano en la fe. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, hermano? Cuando tú piensas en aquella persona, porque sé, en todos lados sucede lo mismo, hermano. Nadie estamos exentos de caer y de tropezar, pero te invito a que pienses en aquella persona. Puede ser, hermano, que en nuestra mente existe el pensamiento, se lo merece. Él se lo buscó. Él se lo buscó por andar haciendo cosas que no. De hecho, déjame que lo vea y le voy a decir todas sus verdades. De hecho, el pastor siempre dice una parte, que lo ha mencionado alguna vez, dice que en un matrimonio, ¿no?, hay tantos a veces problemas, tantas dificultades, y que alguno de ellos se expresa así delante de Dios: Señor, obviamente lo dice en broma, ¿no? Señor, ya no puedo con mi marido, ya no aguanto esta situación, esta circunstancia. Si tú no te lo llevas, dice el pastor, yo te lo mando. Pues es lo que puede llegar a suceder, hermano. Pero esta conducta, hermanos, es característica de alguien que está siendo gobernado por su carne. Porque la vida religiosa, hermanos, no tiene ninguna utilidad en la vida congregacional, porque es incapaz de ver la necesidad, es incapaz de tener esos ojos espirituales, hermano, para la restauración. No sirve la vida religiosa. Y creo que todos entendemos a qué nos estamos refiriendo, hermanos, con la vida religiosa. Con aquellas cosas superficiales, hermano, que no tienen utilidad en nuestra vida congregacional. La forma que Dios entonces establece, hermanos, para la restauración es con un espíritu de mansedumbre. El restaurar a un cristiano en pecado es traerlo a un arrepentimiento y a una nueva relación con Cristo. Esta es la meta de una confrontación y tiene la idea, hermano, de ser firme con la palabra, de ser mansos. Tiene la idea, esta palabra, de ser firme, pero también de ser suave, de ser terso y de ser paciente para persuadir al hermano del error. Y vaya, hermano, que ese carácter no lo puedes obtener solamente viniendo a la iglesia sin comprometerte con Dios. Todos conocemos esta historia, hermanos, de la mujer adúltera. Vienen los fariseos y le traen a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y entonces ellos traen a esta mujer porque sabían las consecuencias de su adulterio, pero las intenciones de ellos era probar y hacer caer a nuestro amado Señor Jesucristo, tentarle y probarle. Y entonces le traen a esta mujer, hermanos, y todos conocemos esta historia. ¿Pudieron ellos ver la necesidad de esta mujer? De hecho, no. La muerte era el tratamiento que estos fariseos, estos religiosos querían darle a esta pecadora solamente para tentar a Jesús y tener motivos para poder acusarle. De hecho, no les importaba la vida de la mujer. Pero así hay también cristianos, hermano,
que solamente tienen sed de venganza con el hermano que ha caído, con el hermano que ha pecado. Muchas veces tomamos el lugar de los fariseos y somos los primeros en querer lanzar esa primera piedra, porque se lo merece, porque es pecador. Y muchas veces también hasta nuestras conductas que son erróneas, tratamos de revestirlas espiritualmente. Eso es religiosismo, hermano. Eso es legalismo. Y el religiosismo, hermano, no nos va a permitir ver la necesidad de nuestro hermano. La manera correcta, hermano, es como lo hizo Dios con David a través del profeta Natán. Esa es la manera correcta de restaurar a alguien que ha pecado y que ha caído. Y también conocemos esta historia, cómo Dios utiliza una ilustración, envía al profeta para persuadirlo y hacerlo entender que se había equivocado, porque había permanecido durante mucho tiempo el rey David sin confesar su pecado. El Señor lo confronta y le muestra su misericordia excelsa a través de mostrarle ese error. Y no solamente eso, hermano, perdonarle su pecado. Pero nosotros podemos ver el verdadero interés divino en la restauración, no en la destrucción de su alma. Así luce el verdadero amor. Tiene un verdadero interés, hermano, en que el hermano sea restaurado. Los problemas matrimoniales, hermano, muchas veces pueden llegar a la consejería y lo que les interesa es avergonzar al otro hermano, a su pareja, porque se ha equivocado. No hay interés en su restauración, simplemente hay un interés en expresar tu molestia, en sacar tu ira, pero no hay una oración, no hay una mirada de misericordia, no hay una oración de intercesión delante de Dios, hermano. Y esto, hermano, es muy frecuente, no solamente en los matrimonios, también en las relaciones entre los padres y los hijos con los padres, en las relaciones entre nosotros como hermanos. Y después, hermano, viene la advertencia. Dice la última parte de este versículo, el versículo 1. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es lo que tenemos que considerar de nosotros mismos? Que también somos igual de vulnerables que nuestro hermano que ha caído ante la tentación y que probablemente ya hayamos también, esto tenemos que considerarlo, probablemente ya hayamos infringido también el mismo mandamiento. Por lo tanto, hermano, Dios demanda el entendimiento de esta verdad para que exista humildad en sus hijos, en los hijos de Dios, y puedan ayudar a restaurar al hermano, ya que el orgullo es un estorbo, hermano, en la obra de Dios. Es importante en esta situación, entonces, hermano, echar mano del amor, echar mano de la benignidad, echar mano de la bondad, de la fe, de la templanza, hermano, del dominio propio, que es lo mismo, para bendición de nuestros hermanos. No puedes ser útil, hermano, en las manos de Dios si todavía no te has negado a ti mismo. Quiero decirte, hermano, que en las cisternas rotas no vas a encontrar el agua que vivifica, que fortalece y que consuela. En las cisternas rotas no encuentras el agua que vivifica, que fortalece y que consuela. Vamos avanzando, hermanos. Mira lo que dice el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira, ya nos está hablando cómo luce la vida cristiana en un proceso de restauración. Pero también hay otros hermanos que son débiles, hermano, dentro de la congregación, que están luchando con sus dificultades, con sus problemas, con sus tentaciones, con sus pecados. Y dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Contrario a lo que enseña la palabra de Dios, hermano, las personas que no tienen la mente de Cristo y el corazón de Cristo atan cargas pesadas en aquellos que ya están agobiados, de hecho, por sus propios problemas. Vamos a Mateo 23, el versículo 3 y el versículo 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 23, 3
el 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Y está hablando de los fariseos. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. De hecho, aplazan a la gente bajo el peso de sus exigencias religiosas que son insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. El legalismo, hermanos, o la religión pone carga tras carga sobre una persona por causa de lo que creen. Mira, en el caso de los fariseos, ellos creían que la justificación se obtenía por medio de la obediencia a la ley y otro tipo de rituales dentro de la religión judía. Y es por eso que ellos les exigían aspectos tan mínimos en la vida de las personas, de tal manera, hermano, que era insoportable, era imposible llevar las cargas que ellos les estaban imponiendo. Pero sabes, hermano, el deber de los fariseos era ayudar a los más débiles en la fe. Pero obviamente, movidos por su soberbia religiosa, añadían más carga sobre la que ya traían en sus hombros, y ni siquiera ellos eran capaces de vivir lo que ellos exigían. Se habían olvidado de enseñar lo más importante de la ley, dice nuestro amado Señor Jesucristo: la justicia, la misericordia y la fe. Lo justo es, hermano, es que el más fuerte tenga misericordia del más débil y que lo ayude. Contrario, hermanos, al legalismo, el hombre espiritual debe ayudar a su hermano en sus conflictos contra las tentaciones. Las cargas tienen que ver con esas tentaciones y esas opresiones de esta vida, hermano, que estamos viviendo. Mira, no es raro que en una congregación haya diferentes problemas importantes, pero no es raro que los jóvenes sean atrapados actualmente por problemas de pornografía y de fornicación, hermano. ¿Y qué tienes que hacer con tu hermano que necesita una restauración y que necesita que lo ayuden con este problema, con esta dificultad que está teniendo? Requieres, hermano, echar mano a la paciencia, porque sabes, muchas veces lo que se aconseja es que debe de haber un rendimiento de cuentas diariamente, principalmente hacia los pastores, hermano, de aquel que está luchando hacia los pastores, hacia un hermano que tenga el carácter para poder ayudarlo. Y esto no es fácil, hermano, aproximarte a tu hermano y decirle todos los días: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Qué estás sintiendo? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo orar de forma específica? Si tú me estás buscando, si me buscas más bien a las 12 de la noche porque requieres una oración y requieres la ayuda de nuestro amado Dios, búscame y yo te voy a acompañar en oración. Hermano, todos los días te voy a estar buscando, voy a estar orando por ti, voy a estar mandándote pasajes bíblicos para que Dios te exhorte, para que Dios te consuele. Voy a estar allí para ti. Voy a dedicarte este tiempo que tú necesitas, hermano. Por eso se requiere paciencia, se requiere echar mano a la misericordia, se requiere echar mano al amor, hermano. Por eso el hermano que tiene la posibilidad, hermano, de comportarse como vos, ¿qué hizo vos, hermano? Vos tenías la capacidad de redimir y de pagar un precio por esa restauración. En el caso de Noemí, hermano, eso es lo que tiene que hacer, hermano, el que tiene la posibilidad, hermano. Pero muchas veces, hermano, el que tiene esta posibilidad, hermano, no lo hace porque ha olvidado la justicia de Dios y ha olvidado la misericordia de Dios. Ha olvidado que él también se ha equivocado. Y en lugar de echar mano al fruto del Espíritu, hermano, probablemente se eche mano al garfio legalista. Y lo clave en la espalda del hermano débil y empiece a tirar para desgarrarle la carne. Eso significa, hermano, escarnecer. Arrancar la carne, arrancar los músculos, hermano, para infringir dolor. Cuando en el hermano debería encontrar esas palabras de consuelo, palabras de aliento.
Pero del árbol caído, como dice el dicho, todos quieren hacer leña, escarnecer y lastimar cruelmente. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿los hermanos te conocen por dar palabras de consuelo y aliento en medio de la necesidad? El hermano fulanito, el día que estuve yo en una adversidad, el Señor me lo puso en el camino y me dio unas palabras de consuelo a través de la bendita palabra de Dios. Tuvo la secrecía de guardar lo que le confesé y de forma constante estaba velando en oración por mí. Te conocen, hermano, por dar esas palabras de consuelo y aliento en medio de la necesidad. Porque el que tiene, hermanos, una conducta religiosa es incapaz de tener esos ojos espirituales. Y a veces vemos a los hermanos, pero no nos damos cuenta de cuánto están sufriendo, hermano. Porque tenemos una óptica más carnal que una óptica espiritual. Te quiero preguntar, hermano, ¿estás ayudando a aligerar la carga de los más débiles? La mente del creyente espiritual, hermano, de hecho está en las cosas celestiales. Y tienen que ver con temas como el amor, la restauración, el perdón, el sacrificio, la longanimidad, la bondad. Así luce un verdadero hijo de Dios, hermano, con un amor misericordioso que no lastima, que se sacrifica y que se niega a sí mismo. Y entonces, hermano, se debe de pagar un precio. Y no te importa el precio que se deba de pagar por amor a tus hijos, por amor a tu cónyuge, por amor a tu hermano en la fe. Pero sabes, hermano, esto es más frecuente lo que voy a mencionar a continuación de lo que acabo de mencionar, el carácter, el fruto del Espíritu. Hay padres que ni siquiera una oración hacen por sus hijos que tienen luchas espirituales importantes. No hace ni siquiera una oración, hermano. Y cuando viene la necesidad en sus hijos, o más bien cuando viene la caída ante esta necesidad, le están preguntando a Dios el por qué. Y ahí era importante echar mano del amor y decir, Señor, lo que tenga que hacer. Me han enseñado tantas disciplinas espirituales y no las he seguido. He sido flojo en levantarme a orar. He sido flojo a levantarme a escudriñar tu palabra. He sido flojo a tener esos tiempos de intimidad, de apartarme contigo. He sido flojo a ir con una correcta convicción a tu congregación, a escuchar, a aprender y a modificar mi vida, mi carácter. Eso era lo que debería el cristiano tener en su mente y en su corazón. Los padres. Continuamos. Y miren, hermano, lo que ocasionó la vida religiosa en los hermanos de Galacia. Vamos al versículo 3 de Gálatas 6. Este es el capítulo base, ¿no? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice la palabra de Dios. La vida religiosa hizo a los hermanos de Galacia, hermanos, los hizo como soberbios. La responsabilidad de ayudar el uno al otro con sus cargas, hermano, puede ser eliminada por personas que se creen ser algo. De hecho, la ecuación, hermano, la ecuación de la salvación es igual a fe en Jesucristo. No hay lugar para las obras en esta ecuación, de hecho que es una ley y es verdadera. No es fe más obras. Y aunque racionalmente, hermano, ¿por qué menciono esto? Porque aunque racionalmente digamos que este principio es verdadero y que lo hayamos entendido, hermano, nuestro comportamiento muchas veces contradice esto. Porque terminamos categorizando a los cristianos según sus obras y según nuestras obras, y nosotros terminamos muchas veces por encima de los hermanos creyéndonos superiores. Eso fue lo que les pasó a la gente de Galacia. Les habían dicho, mira, tu salvación requiere de obras. Y entonces las personas, al momento de ver las obras que hacían superficiales y religiosas, decían, yo soy más santo.
Yo soy más que mi hermano. Mira, acaba de tropezar, ¿no? Y entonces este tipo de soberbia anulaba la responsabilidad de ayudar al hermano que estaba en necesidad, hermano. Este tipo de soberbia dificulta la obra de Dios y es el resultado, hermano, de una vida religiosa. ¿Qué pasó con Simón el fariseo, hermanos? También conocemos esta historia. El fariseo trató descortésmente a Jesús. También tenía que haberle dado agua para sus pies. Tenía que haberlo besado y tenía que haberlo ungido. Esas son cosas que se hacían cuando una persona visitaba el hogar de otra persona en los tiempos de Jesús. Pero quiero decirte que él tenía una curiosidad por escuchar a Jesús, pero su curiosidad no era suficiente para creer. Al ver esa escena de esta mujer, él creyó que ella contaminaría su vida. Por eso él pone un énfasis en que ella estaba tocando a Jesús. A él le preocupó lo que era esta mujer, le preocupó la vida de esta mujer. Y entonces cuando ve a Jesucristo dice, si este hombre fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora. Pero sabes, hermano, el que realmente estaba podrido por dentro era él. Porque el Señor les dice que los fariseos solamente tenían una blancura por fuera, pero que en su interior estaban llenos de pudrición, llenos de huesos. No había vida en su interior, había pura muerte. Y él es el que verdaderamente estaba muerto en su interior. Pero el arrepentimiento, de aquella mujer, hermanos, fue como un perfume de alabastro. Lo mismo que estaba vertiendo, hermanos, en los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. El religiosismo, hermano, produce soberbia. De hecho, produce infertilidad espiritual e inutilidad delante de Dios. El tipo de respuesta, hermano, que tengamos a las dificultades eclesiásticas, el tipo de respuesta que tengamos en medio de esta congregación, hermanos, van a reflejar cuán espirituales somos o cuán religiosos somos. Vamos al versículo 4, continuamos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mira, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo. Mira la advertencia. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Aquí el apóstol, hermano, está haciendo, el apóstol Pablo, una advertencia sobre la capacidad diagnóstica que deberían tener los creyentes de Galacia de su propia obra y de su manera de conducirse. Dice, si esa obra la sometes a un escáner diagnóstico y pasa la prueba, entonces ellos se pueden gloriar de ser obedientes y de ser fieles a Dios. Cada uno de nosotros, hermano, debemos de tener la firme intención de purificar la obra que hacemos, evaluar nuestra conducta. En las iglesias de Galacia estaba el problema del legalismo en el medio ambiente cristiano, hermano. Y muchos de ellos habían sido infectados con este virus. Y ahora, ¿cómo le hacemos para saber si estamos infectados? Se pudieron ellos haber preguntado. La respuesta del apóstol fue, sometan a prueba sus obras. ¿Quieres librarte, hermanos, del religiosismo y ser espiritual? Entonces, pregúntate, indaga las motivaciones de tu corazón. Yo te puedo preguntar, ¿a qué has venido el día de hoy a la iglesia? ¿A qué has venido? ¿Amas a Dios en verdad y lo manifiestas a través de tu obediencia o solamente son palabras? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo, hermano? Y también te pregunto,
si alcanzas a ver la religiosidad en tu vida con el simple hecho de hacerte estas preguntas. Quiero decirte, hermano, que la obra de Dios no puede hacerse en las fuerzas humanas. Lo que se nos enseña es que se necesita el fruto del Espíritu Santo en cada cosa que estemos haciendo. Pero creo que este ejercicio de poner a prueba nuestra obra, hermanos, de hecho no es muy frecuente dentro de las congregaciones. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Vamos a Jeremías 2:13. Dice la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Hermano, nuestras vidas son cisternas. Y cuando dejamos gobernar a Dios, nuestra vida estará llena de agua de vida para el sediento y para el hambriento. Si dejamos gobernar al Espíritu Santo, estaremos llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, hermano. No porque nosotros seamos la fuente, hermanos, sino porque Dios es la fuente. Simplemente nosotros somos un reservorio. Pero el pecado, hermano, quiero decirte, y la vida religiosa rompen la cisterna y con ello su capacidad de retener el agua de vida que Dios da. Y esto puede suceder aunque seamos cristianos. Y regresando al por qué, hermano, ¿por qué creo que no hacemos el ejercicio de autodiagnóstico, hermano? Es porque nuestras obras nos delatan. Basta con que nos relacionemos con un hermano que es conflictivo y se manifieste nuestra falta de carácter. Hermano varón, muchas veces nuestra familia corre hacia nosotros estando hambrienta y sedienta para beber de nuestro amor y de beber de nuestra misericordia, hermano. Pero quiero decirte que no los encuentra. Y no los encuentra porque nuestra cisterna está vacía. No existe el amor sacrificial. No existe el varón que se levanta a orar, como ya lo mencionamos. No existe el varón que escudriña las Escrituras. No existe el varón, hermano, que tenga la firme convicción de atender el propósito por el cual Dios le ha creado, ser su imagen y su semejanza, ser un representante de Dios delante de los hombres, pero también delante de su familia. Y cuando vienen los problemas, las dificultades, lo que se manifiesta es ira, molestia, hermano, y las obras de la carne en nuestra vida. Hermana, tus hijos y tu esposo pueden correr a ti. Y de hecho, no encontrar el gozo, no encontrar la paciencia, pero tampoco encontrar la templanza o el dominio propio que está necesitando de ti. Puede manifestarse, hermanos, a través de la gritería y la negligencia, hermana, más bien. La negligencia al momento de cuidar tu hogar. Velar porque las instrucciones que Dios le ha dado a tu marido se lleven a cabo dentro de tu hogar. Velar porque tu amor sea muy evidente al momento de todo lo que haces dentro de tu hogar. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque estamos demasiado ocupados para ir a la fuente y tomar del amor sacrificial de Dios, de su misericordia, de su longanimidad, y estar repletos para cuando lo necesitemos. No nos queremos preparar, hermanos, porque estar repletos demanda algo que no nos gusta, y es negarnos a nosotros mismos. Ir delante de Dios y llevar a nuestra familia, ser mediadores por nuestra familia, por nuestros hijos, demanda tiempo. Pero no hay ese amor sacrificial, hermano. Y entonces hay una negligencia espiritual abrumadora dentro del pueblo de Dios.
Continuamos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El apóstol menciona el asunto del apoyo físico de un cristiano, hermano, que enseña la palabra de Dios. Posiblemente los judaizantes estaban desanimando a algunos a ayudar en las necesidades físicas, aquellos que se estaban dedicando todo su tiempo, hermanos, a administrar o ministrar la palabra de Dios. Pero el cristiano espiritual, hermano, se caracteriza por ser dadivoso, se caracteriza por ser desprendido. De hecho, sabe que los bienes que poseen son para ponerlos a trabajar en la obra de Dios. Así luce, hermanos, un cristiano que se está dejando gobernar por el Espíritu Santo, con un corazón dadivoso. Pero después, hermano, de mostrar estos tres aspectos de cómo luce en la vida práctica el cristiano espiritual, viene la advertencia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquellos cristianos, hermanos, que habían sido adoctrinados en el fariseísmo, en guardar las apariencias, podían hasta cierto momento, hermanos, engañar a los hombres, pero no podían engañar a Dios. Es la misma advertencia, hermanos, para nosotros. No podemos jugar al cristiano. No podemos tratar de vivir para las apariencias, porque tarde o temprano, hermanos, lo que hemos sembrado, eso segaremos, y es una ley. La vida religiosa, hermanos, de hecho, puede imitar apariencias, pero nunca va a poder imitar lo que es genuino, porque tarde o temprano, hermano, podrás ver las consecuencias de una vida religiosa si no cambias tu manera de vivir. El padre que no corrige a sus hijos, hermano, los aborrece. Y los pueden traer cada domingo a la congregación. Y pueden recibir la instrucción a través de los maestros de la iglesia infantil, pero no tener ninguna instrucción en su hogar. Y cuando se presenta la falta, no hay ninguna disciplina, hermano, para ese joven, ese pequeño. Y cuando vienen los problemas, hermano, cuando vienen las dificultades, y algunos de ellos se alejan de Dios y empiezan a vivir en el mundo y empiezan a ser atraídos por el mundo porque no se había heredado el temor de Jehová dentro de su hogar, no había palabra en sus hogares, hermano, y se convierten en algo que no deseamos, hermano, es por cuestión de una vida religiosa. Dice el pastor, aquí todos somos el hermano Sol y la hermana Luna, hermano. Los padres tienen que educar a sus hijos en cada oportunidad que tengan, al levantarse, al acostarse, al andar por el camino, dice la palabra de Dios. Cada vez que tengas esa oportunidad y ese privilegio de corregir a tus hijos, hazlo. Dedícales tiempo a tus hijos. Herédales el temor de Jehová. Preocupados estamos por las herencias materiales, pero lo mejor que podemos heredar a la siguiente generación, si tenemos hijos, hermano, es el temor de Jehová. Pero por causa de esta vida religiosa, hermanos, postergamos y hacemos responsables o transferimos esa responsabilidad al pastor y a los hermanos. Si son adolescentes, al que esté ministrando la palabra de Dios a los adolescentes, a los pequeños, a los niños. El versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Los judaizantes, hermanos, querían poner la justificación en el campo de la carne con sus mandamientos externos. Pero en realidad en la carne, hermanos, no hay esperanza de agradar a Dios, sino que la carne esclaviza al creyente a su poder, que en verdad es débil. El creyente es débil para agradar a Dios. Hermano, no le puedes pedir peras al olmo, dice esa frase conocida. Naturalmente el olmo, hermanos, no está preparado para dar ese tipo de fruto dulce que es la pera. De la misma manera, el que provee para su carne
manifestará un fruto típico de la carne. Y no solamente eso, hermanos, sino que si permanece proveyendo para su carne, en algún momento segará algo que es putrefacto. Mira, la palabra de Dios dice que somos una nación santa y que somos llamados a realizar una función sacerdotal. Y pon atención, hermano, a lo que Dios espera de sus ministros. Vamos a Levítico 21, 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Dice la palabra de Dios. Es Dios hablándole a Moisés y le da una orden, ¿no? Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, sea varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hermano, no somos útiles en las manos de Dios siendo ciegos, siendo sobrados en nuestro carácter, siendo enanos, infértiles y enfermizos espiritualmente. No somos útiles. De hecho, hermanos, somos llamados a parecernos a nuestro amado Señor Jesucristo, pero muchas veces no hay ese parecido dentro de la congregación. El ciego espiritual, hermano, no es capaz de ver la necesidad. ¿Y cómo va a poder interceder o formar un puente de reconciliación con Dios, con aquel hombre que ha caído, hermano? Porque esa es la función de los sacerdotes, tender o hacer puentes para reconciliar al hombre con Dios. Pero si el hombre ciego espiritual no posee esos lentes espirituales para ver la necesidad del hermano, ¿cómo va a poder interceder o formar ese puente? El que cojea con su mismo pecado, hermano, ¿cómo va a ser útil en las manos de Dios? O el soberbio, o el que no ha dejado que Dios lo ministre en sus vidas y ha permanecido enano espiritualmente. El que tiene el corazón desviado doctrinalmente, el que es infértil espiritualmente, el enfermizo, que con cualquier viento de doctrina, hermano, lo cree y se desvía. Hermano, ninguna de estas características es típica de Jesús. Y aunque es una orden directa para aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros sabemos, hermanos, que somos ministros de Dios, que realizamos una función sacerdotal dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, hermanos, dentro de la congregación, dentro de nuestros trabajos, hermano. Pero si estamos jorobados, si estamos enanos, si tenemos un espíritu sobrado, engreído, soberbio, hermanos, no somos útiles en las manos de Dios. Versículo 9 y el versículo 10. Gálatas 6 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, Pablo anima a los que andan en el Espíritu a no cansarse de hacer el bien. De hecho, la palabra cansarse en el original tiene que ver con un agotamiento que lleva a la persona a dejar su labor. Lo que les está diciendo es: no dejes la obra de Dios. De hecho, podría decir, el agotamiento no limitó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tarde y mañana o noche, nuestro Señor trabajaba, hermanos, por hacer la obra que nuestro Dios Padre le encomendó.
Y mira, la palabra oportunidad es una palabra que el pastor Javier nos menciona de forma constante, y es la palabra kairos. Y esta palabra, hermanos, kairos, tiene que ver con una ventana de oportunidad en el tiempo correcto para hacer algo. Tienes un tiempo para hacer lo correcto, ¿no? Se puede decir en otras palabras que mientras el cristiano tenga la oportunidad de hacer el bien, debe de hacerlo. La idea aquí no es que de vez en cuando haya una oportunidad de hacer el bien, el cristiano lo haga. No, no es así, sino que en la vida del cristiano deben de existir muchas oportunidades para servir y el cristiano las toma todas. Debe tener la firme intención, hermanos, de aprovechar cada oportunidad que Dios le da para hacer el bien. Eso es tener la mente de Cristo. Y la palabra de Dios, hermano, nos exhorta a no cansarnos de bendecir a los demás a través de nuestra vida. Es estar atento ante el más mínimo signo de debilidad o de necesidad para poder usar el fruto del Espíritu. Y aquí viene la pregunta más importante, hermanos. Yo creo que todos esto lo entendemos. De forma frecuente se nos ha hablado del carácter del Espíritu, del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y todos tenemos eso, tenemos este entendimiento que lo necesitamos. Pero la pregunta importante es, hermano, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro esto? Porque quiero decirte que es muy probable que hayas mirado a tu interior y hayas tratado de encontrar dentro de ti mismo ese amor, esa templanza, esa mansedumbre. Y te quiero decir, hermano, que no la vas a encontrar. ¿Y sabes por qué no la vas a encontrar? Porque no tienen su origen en ti ni en mí. El origen de este fruto es en Dios, hermano. La respuesta es que este fruto, hermano, no lo puedes crear por ti mismo. Nosotros no tenemos esa capacidad, hermanos. No somos la fuente de ese fruto y tenemos que acudir a Dios. Mira, vamos al Salmo 51 para terminar. Salmo 51, 10. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra clave, hermanos, en este pasaje es crea. David, siendo el rey de Israel, hermano, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, un día, hermano, por estar teniendo una conducta negligente, sabiendo que tenía que hacer algo en el tiempo que los reyes salían a la guerra, se quedó en su palacio a descansar. Y estando en su azotea, miró a una mujer. La codició y la mandó llamar. Pero tuvo una advertencia este hombre, hermano. Es mujer de Urías. Se llama Betsabé. Y adulteró con ella. Hermano, este hombre conforme al corazón de Dios. Pero después quiso engañar al marido de esta mujer. Y la quiso engañar, hermano, trayendo a este hombre de la guerra para que él se acostara, porque ella había quedado encinta, había quedado embarazada, y lo quiso engañar. Pero este hombre, siendo recto de corazón, sabiendo que todo Israel estaba peleando, cómo él iba a poder llegar a su hogar, comer y beber y disfrutar de la compañía de su esposa. No lo quiso. Y después el rey David lo manda con una carta para que sea puesto enfrente, hermanos, donde estaba la lucha más fuerte, para que le fuera dada muerte en esta guerra. Y permaneció el rey, hermanos, mucho tiempo sin confesar su pecado. Y él pudo haber buscado en su interior: Señor, dame esa pureza.
Dame esa limpieza que yo necesito para mi vida, pero no lo podía hacer. Y tuvo que citar estas palabras, hermanos, que son precisas. Nuestro Dios, hermano, siendo el Dios del universo, hermano, aquel que tiene un poder infinito y que nuestros ojos pueden atestiguar su grandeza, su poder, su maravilla, su gloria, y que nuestras mentes y nuestros corazones lo corroboran a través de su redención, hermano. Porque sabemos que su Espíritu Santo nos da testimonio de cuánto nos ha amado Dios. Pero también tenemos un testimonio tan importante en nuestras vidas, una transformación, hermano, que nosotros no podíamos hacer en nuestras vidas. Y aunque nosotros, hermanos, no hayamos expresado estas palabras, Dios obró en nuestros corazones y nos dio, hermanos, un nuevo nacimiento, una transformación de nuestro carácter, hermano. Pero ahora, hermano, toca decirle, Señor, crea en mí, Señor, ese carácter que no tengo. Yo no puedo buscar en mi interior porque en mi interior hay miseria, pero necesito para este problema de tu abundante amor. Necesito en este problema de tu abundante perdón, de tu carácter. Necesito de tu mansedumbre. Necesito dominio propio. Necesito paciencia, Señor. Necesito esa paz y ese gozo sobrenatural que solamente tú puedes dar en medio de la aflicción y en medio de la angustia. Crea en mí tu carácter, Señor. Le tenemos que pedir, hermano, una cisterna grande para cada vez que nuestras familias quieran beber de amor, de paciencia, hermano, puedan saciarse de ese amor, puedan saciarse de esa paciencia, para cada vez que tu hermano que cayó tengas abundante paciencia y misericordia, hermano. Que no sea lo primero que hagas es a condenar a tu hermano. Si tu hermano crees que no está recibiendo, ora por él. Ora de manera incesante por él. Pídele a Dios que le lleve al arrepentimiento. Pídele a Dios que le confronte con su misericordia, con su gracia, con su benevolencia, como lo hizo con el rey David. Para eso se necesita, hermanos. Y estamos en el lugar correcto, hermanos. Porque el único que puede crear ese carácter es Dios. Si queremos ser como Jesucristo, tenemos que someternos, hermano, también a su proceso de forja. Porque Dios nos ha hablado y nos ha hecho entender las deformidades que tenemos espiritualmente en nuestra vida. Y el Señor nos dice, hay unos que son cojos, hay unos que son ciegos, hay unos que son sobrados, hay unos que tienen el testículo mayugado. Pero tenemos que decirle, Señor, entonces, forja en mí tu carácter. Tenemos que tomar una decisión el día de hoy, decirle, Señor, sé que tu proceso de forja duele. Sé que formar tu carácter en mí me va a costar. Pero Señor, méteme a las brasas. Méteme a las brasas y martilla una y otra vez. Porque lo estoy haciendo por mi propio beneficio, pero también por mi familia, por mis hermanos en la fe, por mis pastores, por mis vecinos, por mis suegros, por mis empleados, para que puedan encontrar tu carácter en mí. Así que así estamos, hermanos. El día de hoy tenemos esta oportunidad de tomar esta decisión en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros somos responsables, hermano, de la decisión que vayamos a tomar. Te voy a invitar a que todos oremos, hermano.
Gloria a Dios. Gloria a ti. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué te podemos decir? Que nos perdones. Necesitamos de ti. Nuestra vida práctica, Señor, demuestra las miserias espirituales, bendito Dios, en las cuales vivimos. Y si nos concentráramos nosotros, Señor, en atender esto, buscando encontrar el amor en nosotros, la benevolencia y la bondad que necesitamos, no lo vamos a encontrar. Por eso te pedimos que nos perdones por no entender, que nos perdones por nuestra dureza, que nos perdones por esta vida religiosa que todos practicamos, Señor, que nos perdones por estas motivaciones que tenemos a venir a la congregación de los santos. Perdónanos, Señor, porque venimos muchas veces por costumbre, pero no con la firme intención, Señor, de ser forjados por ti, de ser forjados por tu palabra. Perdónanos, Señor, por la falta de disposición a aprender. Perdónanos, Señor, por nuestras obras carnales, que son evidentes en nuestras vidas. Divisiones, pleitos, chismes, no lo sé, Señor. Pero verdaderamente creemos que en ti está el poder, Señor, para transformar nuestras vidas. Verdaderamente queremos aproximarnos delante de ti y decirte, Señor, crea en mí tu carácter. Ayúdame, Dios. Y te pido, Señor, que me des abundante amor, que me des abundante templanza, que me des abundante gozo, paz, benignidad y de bondad, Señor. No una pequeña porción, una porción grande, Señor. Que me ayudes a sacrificarme por mi familia, que me des amor por mi hermano que ha caído, y que me des amor por mis pastores. Señor, crea en todos nosotros, Señor, tu carácter. Ayúdanos, bendito Dios. Pero sobre todo, Padre Celestial, ayúdanos, bendito Dios, a someternos a tus procesos para que reflejemos tu carácter. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, amado Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.